Muy bien, chicos. Entonces llegamos al último método de factorización, que es el método de los divisores binómicos. ¿Cuándo voy a utilizar este método? Este método lo vamos a utilizar, ¿sí?, cuando tengamos que factorizar polinomios que sean polinomios de grado mayor o igual a 3, pero que sean, o sea, cuyo mayor exponente sea impar, pero obviamente mayor o igual a 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga polinomios de grado mayor o igual a 3, o sea, se puede ser de grado 3 o de grado 5, que sean impares, mayor que 3. O sea, grado 5, grado 3, grado 5, o grado 7, o grado 9, o grado 11, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando sea en ese caso, entonces voy a aplicar el método de los divisores binómicos. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, vamos a prestar toda la atención que se pueda, ¿ya? Porque este método es un poquito, digamos, enredoso, pero no quiere decir que sea difícil, sino que un poquito que se complica, porque algunos se marean, pero para eso, abran su mentecita, presten toda la atención del mundo para que se entienda. ¿Qué voy a hacer? Primero, tengo que hallar el rango de aquellos posibles valores que al hallar el valor numérico, o sea, al reemplazarlo en la variable, el polinomio se anule, o sea, se vuelva cero. ¿Ya? ¿Cómo así? A ver, en este caso, ¿cómo voy a determinar esos posibles valores? Va a depender si el coeficiente, en ese caso, pues el coeficiente principal del polinomio es 1, o sea, es un polinomio mónico, o si el coeficiente principal del polinomio no es mónico. Pero ¿cuándo un polinomio es mónico? Acá lo dice, pues, ¿no? Cuando el coeficiente del término principal del polinomio es 1. ¿Y cuando no es mónico? Cuando el coeficiente del término principal es diferente de 1. Si el coeficiente del término principal es 1, entonces voy a trabajar con los divisores del término independiente. Pero si el coeficiente principal del polinomio no es mónico, vamos a usar esta forma. O sea, voy a dividir los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. ¿Ya? Y con los resultados de estas divisiones voy a probar, o sea, voy a reemplazar en el polinomio y con lo cual voy a elegir con el que me da el polinomio 0, o sea, cuando se anula el polinomio. Y luego de eso, ¿qué voy a hacer? En base a estos valores, voy a realizar evaluaciones hasta conseguir algún valor que logre anularlo, o sea, que el polinomio se vuelva 0. Todo valor que anula el polinomio genera un factor de primer grado. Y para conseguir, o sea, al hacer todo esto voy a hallar el primer factor. ¿Y cómo voy a conseguir el otro factor? Aplicando Ruffini. ¿Cuántas veces sea necesario? Ay, no entendí. Vamos a explicar mejor con un ejemplo para que se entienda mejor. Me dice acá, factoriza x cubo más 4x cuadrado más x menos 6. ¿Sí? Si yo observo, este es un polinomio de grado mayor o igual a 3, porque el mayor exponente es 3. Entonces aquí aplica el método de los divisores binómicos. Entonces vamos a aplicar acá este método. ¿Y qué me dice? El primer paso es determinar el rango de los posibles valores que anulan el polinomio. ¿Y cómo se va a hallar esos posibles valores? Dependiendo si es un polinomio mónico o no. Y en este caso sí es un polinomio mónico, porque el coeficiente del término principal, ¿cuál es el término principal? El término que tiene el mayor exponente, o sea, x cubo. ¿Cuál es su coeficiente? 1. Entonces, como el coeficiente es 1, es un polinomio mónico. Entonces, si es un polinomio mónico, ¿sí?, los valores que voy a trabajar, ¿ya?, para encontrar cuál es el valor que va a anular el polinomio, van a ser los divisores del término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Es menos 6. Entonces voy a probar con todos los divisores del menos 6. Lo voy a reemplazar aquí en el polinomio y voy a ver con cuáles de esos el polinomio se vuelve 0. Con ese que se vuelve 0, con ese es el que voy a trabajar y con ese voy a encontrar el primer factor. Entonces acá, como es mónico, entonces vamos a trabajar con los divisores de menos 6.
¿ya? Porque el término independiente es menos 6. Entonces los divisores de menos 6 es el menos 6, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 1, el 2, el 3 y el 6. Como es negativo, va a tener divisores positivos y también va a tener divisores negativos. ¿Ya? Entonces voy a probar con estos posibles valores. O sea, con cada uno de estos posibles valores lo voy a reemplazar en el polinomio y voy a ver con cuál de estos el polinomio se hace 0. Entonces, a ver, probamos, ¿no? Probamos para el divisor que es igual a menos 1, ¿no? Menos 1 es un divisor de menos 6. Entonces voy a probar, voy a reemplazar en el polinomio, voy a ver si se hace 0. Entonces, al reemplazar en el polinomio sería acá, menos 1, o sea, cuando vea x lo voy a reemplazar por menos 1. Sería menos 1 al cubo, más 4 por menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 6. Acá las potencias, ¿no? 1 al cubo es menos 1, menos 1 más 4 más 3, menos 1 al cuadrado, en este caso pues sería más 1, 3 más 1, 4, 4 menos 1, en este caso sería más 3, no, perdón, a ver, nuevamente, acá, menos 1 al cubo es menos 1, ¿ya? Hay que respetar la jerarquía de las operaciones combinadas. Menos 1 al cubo, base negativa, exponente impar, es menos 1. Más menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, en este caso, base negativa, exponente par, se vuelve positivo, sería más 1 por 4, más 4. ¿Sí? Menos 1, menos 6. Acá, menos 1 con menos 1, menos 2. Menos 2 con menos 6, menos 8. 4 menos 8, menos 4. ¿Correcto? Entonces todo esto me sale menos 4. ¿Cómo yo quiero? ¿Que sea menos 4? No. Yo quiero que el polinomio se anule, es decir, que salga 0. Y no sale, ¿no? Entonces con x igual a menos 1 no es. Voy a probar con el otro divisor. Voy a probar con el divisor x igual a 1, con este. ¿Cuáles son? ¿Cuál que voy a hacer? Entonces, donde vea x lo voy a reemplazar por 1. Reemplazando en el polinomio sería, ¿no? 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado más 1 menos 6. Acá 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, por 4, 4, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, 6 menos 6, 0. Con x igual a 1 conseguí que el polinomio se anule, o sea, se vuelva 0. Eso quiere decir que este es el valor que voy a utilizar. Este divisor. ¿Ya? Entonces por eso dice, ¿no? En base a estos valores realiza evaluaciones hasta conseguir algún valor que logre anularlo. Ya lo hemos conseguido, que es x igual a 1. Ya todo valor que anula el polinomio genera un factor de primer grado. Con esto yo ya tengo el primer factor, ¿sí? Que vendría a ser aquí el 1 lo paso al otro lado, lo paso a la izquierda, despejo este 1 lo paso a la izquierda, y al pasarlo a la izquierda quedaría x menos 1. ¿Sí? Entonces, x menos 1 va a ser mi primer factor. ¿Ya? Va a ser x menos este de acá, menos 1. Y para conseguir el otro factor me dice que tengo que aplicar Ruffini. Entonces, para el otro factor voy a hacer Ruffini. ¿Y por qué? ¿Por qué hago Ruffini? Porque para conseguir el otro factor, ¿qué tengo que hacer? Dividir este polinomio entre el primer factor. Hago el mismo ejemplo, ¿no? El número 15. Un factor de 15 es el 3. El otro factor va a ser 5, porque 15 entre 3 me da 5. Para poder hallar el otro factor tengo que dividir este número inicial entre su primer factor. 15 entre 3 me da 5. Entonces, lo mismo acá, ¿no? De este polinomio yo encontré su primer factor, que era x menos 1. El segundo factor, ¿cómo lo voy a encontrar? Dividiendo todo este polinomio entre x menos 1. O sea, voy a tener que hacer una división de polinomios. Y para hacer una división de polinomios, uno de los métodos para dividir polinomios es el método de Ruffini. ¿Y por qué aplico Ruffini? Porque el divisor es un polinomio de grado 1. ¿Se acuerdan cuando hacíamos división de polinomios? ¿Cuándo voy a aplicar Ruffini? Cuando el divisor es un polinomio de grado 1. Y este es un polinomio de grado 1. Este es un polinomio de grado 1.
Entonces por eso voy a hacer Ruffini. Vamos a recordar acá división de polinomios. Bien, entonces a ver. Recordamos que en Ruffini se hace este esquema, ¿no? Esta línea vertical y esta línea horizontal. Aquí en esta parte superior se colocan los coeficientes de los términos del polinomio, ¿no? Acá del primer término el coeficiente es 1, acá es más 4, más 1 y menos 6. Eso va aquí, ¿no? Los coeficientes, solo los coeficientes nada más. Y en esta zona se va a poner este valor que encontramos, ¿no? En el paso 2, 1, ¿no? Que era el valor que al reemplazar el polinomio se anulaba, o sea, salía igual a 0. Bien, recordando el algoritmo de Ruffini, este primer coeficiente baja, ¿no? Luego este número que bajó aquí en este lugar se multiplica con este, ¿no? Se multiplica y se coloca en la siguiente columna, o sea, debajo del siguiente coeficiente. Y luego estos dos se van a sumar o restar dependiendo del signo. Bueno, en este caso son positivos, entonces se van a sumar, más 5. Luego el ciclo repite, ¿no? Empieza a repetirse otra vez, se va a multiplicar el 5 por el 1 y se coloca debajo del siguiente coeficiente. Y como son signos iguales, se van a sumar. Más 1 más 5 más 6, otra vez multiplica por el de acá, 6 más 6 por 1, más 6, y se pone debajo del siguiente coeficiente. Y estos, como son signos diferentes, se van a restar, sale 0. ¿Ya? Entonces, terminamos la Ruffini. Siempre aquí, antes del último coeficiente, se coloca la otra línea horizontal. Acá tenemos que colocar la línea, ¿ya?, que divide a los coeficientes del cociente con los coeficientes del residuo. Esto viene a ser coeficiente del residuo y esto viene a ser los coeficientes del cociente. Entonces aquí, ¿qué quiero yo? El cociente, ¿verdad? El segundo factor viene a ser el cociente. Entonces voy a utilizar estos coeficientes. Recuerden que el grado siempre es 1 menos al número de términos. Tiene 1, 2, 3 términos, 3 coeficientes. Como son 3 coeficientes, quiere decir que el polinomio va a ser de 3 términos. Por lo tanto, el grado es 1 menos, va a ser de grado 2. Entonces aquí va a estar la variable con el grado 2, o sea, el término cuadrático, x cuadrado. Aquí va a ser el lineal, que va a ser de mayor a menor, ¿no? Tiene que salirme acá un polinomio completo y ordenado. Entonces acá va a ser x cuadrado, aquí va a ser el 5x y aquí va a ser el 6. Y ese sería el segundo factor, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el polinomio, ¿sí?, sus factores, sus dos primeros factores encontrados serían esto, ¿no? El primero, que fue x menos 1, y el otro sería x cuadrado más 5x más 6, ¿correcto? Bien, recuerden que luego que yo encuentro los factores, tengo que verificar si esos factores son factores primos o no. Si son los factores primos, ahí acaba mi factorización, pero si no, tengo que seguir factorizando, porque mi factorización no ha acabado. La factorización acaba cuando hemos expresado al polinomio en el producto de sus factores primos, o sea, donde hemos encontrado todos los factores primos. Bueno, en este caso, este primer factor, el x menos 1, sí es un factor primo, porque es un polinomio de grado 1, ¿no? Entonces, este sí es factor primo.
el segundo factor encontrado. Este segundo factor, como les estaba diciendo, es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, no puedo decir que sea un factor primo, porque los polinomios de grado 2 o de mayor de grado 2 en algunos casos se pueden seguir descomponiendo. Entonces vamos a analizar este segundo factor encontrado, si es que se puede factorizar o no. Entonces vamos a ver si se puede factorizar, lo factorizamos. Si no, ahí quedaría, ¿no? Entonces analizamos que este segundo factor es un trinomio, ¿no? Porque es un polinomio de 1, 2, 3 términos. Entonces cuando tenemos trinomios, lo primero que tenemos que verificar es si es un trinomio cuadrado perfecto, para poder factorizarlo con un binomio al cuadrado. Y en este caso, para que sea trinomio cuadrado perfecto, recuerden que el primer término y el tercer término tienen que tener raíz cuadrada exacta. El primer término sí tiene raíz cuadrada exacta, pero el tercer término no. 6 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces descartamos, no es un trinomio cuadrado perfecto. Como no es un trinomio cuadrado perfecto, entonces vamos a verificar si se puede factorizar por aspa simple. Acuérdense que el aspa simple se utiliza para trinomios. Entonces, recordando el procedimiento del método de aspa simple, ¿sí? Empezamos descomponiendo el término 1 y el término 3. Lo vamos a descomponer en el producto de dos factores, ¿no? Entonces acá empezamos por el x al cuadrado, lo descomponemos en el producto de dos factores, que sería x por x, y luego el término 3, o sea el 6, hacemos lo mismo, ¿no? Lo descomponemos en el producto de sus factores, que vienen a ser sus divisores, que sería 3 y 2, ¿no? O podría ser 6 y 1, vamos a ir probando, ¿sí? Vamos a probar, ¿sí? Hasta poder lograr que la suma del producto cruzado sea igual al término central, ¿no? Entonces acá vamos a multiplicar cruzado, x por 2 y el x por 3, ¿no? X por 2 es 2x, vamos a verificar aquí, ¿sí? X por 2, 2x, y x por 3, 3x. Hacemos la suma de la multiplicación cruzada y me sale 5x. Es igual que el término central, o sea que el término 2. Por lo tanto, quiere decir que está bien. Estos serían los factores correctos. Entonces los factores, recuerden, estos serían los términos correctos de los factores. Y los factores vienen a ser la suma horizontal. El primer factor entonces va a ser la suma del x más 3 y el otro factor va a ser x más 2. Entonces quedaría así, ¿no? X cuadrado más 5x más 6 factorizado quedaría igual a x más 3 por x más 2. Y estos factores, al analizar, son polinomios, ambos son polinomios de grado 1, entonces son factores primos. Quiere decir que ya no se pueden seguir factorizando. Entonces, por lo tanto, ya ahí acabarían, ¿no? Ya tendrían el polinomio completamente factorizado. Estos serían los factores primos, ¿no? X menos 1, el primer factor encontrado, y los otros dos sería x más 3 por x más 2. Entonces acá el polinomio inicial, que era x al cubo más 4x al cuadrado más x menos 6, factorizado, o sea, sus factores primos serían x menos 1, x más 3 y x más 2. Y ahí acabaría mi factorización. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito más, ¿ya? Para que puedan entender mejor el método de los divisores dinómicos. Entonces aquí nos está diciendo cuántos factores primos tiene la expresión, me está dando este polinomio. Y siempre, para poder factorizar un polinomio, lo que tengo que fijarme es qué forma tiene, para ver qué método de factorización vamos a aplicar. Entonces vemos que este polinomio es un polinomio de 1, 2, 3, tiene 4 términos, ¿ya? Pero yo observo que este polinomio no está completo, porque el primer término, el exponente de la variable es 5. El segundo término, el exponente de la variable es 3. Del tercer término, el exponente de la variable es 2. Y acá pues no hay variable, significa que el exponente era 0. Entonces no está completo, ¿no? Porque los exponentes ven del 5, se pasa al 3, al 2 y de ahí se pasa al 0. Entonces no está completo.
¿ya? Y además observo que el mayor exponente, o sea, el término principal, el cual tiene el mayor exponente, es un número impar mayor que 3. Entonces, en este caso, pues va a aplicar este método de los divisores binómicos, ¿no? Porque este método, recuerdo que se utiliza para factorizar polinomios de grado mayor o igual a 3, de grado impar. Entonces acá vamos a aplicar divisores binómicos. Entonces vamos a hacer todo este procedimiento. ¿Qué me dice el primer procedimiento? Bueno, determinar el rango de aquellos posibles valores que anulen el polinomio. Pero antes de eso, tengo que completar el polinomio, porque no está completo. Acá tiene 4 términos y según el método me dice que tiene que estar completo y ordenado, ¿ya? Los polinomios tienen que estar completos y ordenados, ¿ya? ¿Y por qué tienen que estar completos y ordenados? ¿Ya? No dice acá, no, acá no dice, pero se sobreentiende, porque en el tercer paso voy a hacer Ruffini, voy a hacer una división de polinomios, y recordemos que para poder dividir polinomios, acuérdense, ¿no? Los polinomios del dividendo y el divisor tienen que estar completos y ordenados. Entonces, en este caso, pues este polinomio va a tener que estar completo y ordenado, porque si no, no voy a poder hacer Ruffini ni Horner de ser necesario, ¿ya? Entonces vamos a completar. Entonces aquí, primer paso entonces va a ser completar el polinomio, ¿sí? Entonces acá el primer término sería x a la 5, el segundo término sería el que tenga x a la 4 y ese no hay, entonces lo completamos con 0. El tercer término sería el que tiene el x al cubo y eso sí está, es menos 4x, acá vamos a borrar, no es más, es menos. Menos 4x al cubo, el siguiente término sería el que tenga el x al cuadrado y si me dan que es más x al cuadrado, el siguiente sería el que tenga x a la 1 y no hay, ¿no? Entonces se lo completamos con 0. Y el último es el término independiente, o sea, el término que tiene la variable el exponente 0, porque todo potencia elevado a la 0 se hace 1, por eso que la variable no está, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a aplicar el procedimiento. ¿Qué me decía? Que tengo que determinar aquellos posibles valores que anulen el polinomio, así como aquí determinamos que era el 1, pero ¿cuáles son esos posibles valores que puede ser? ¿Sí? Va a depender de si el polinomio es mónico o no, ¿no? Porque si es mónico trabajo con los divisores del término independiente, pero si no es mónico tengo que utilizar esta fórmula. Entonces analizamos acá si es un polinomio mónico. ¿Cuál es el término principal? El x a la 5, el que tiene el mayor exponente, y su coeficiente es 1, entonces es un polinomio mónico. Ok, entonces aquí voy a trabajar con los divisores, voy a probar con todos los divisores del coeficiente principal, o sea, los divisores de 4, de menos 4 dice. Y los divisores de menos 4 van a ser, pues, bueno, empezamos por el 1 o el menos 1, luego sería el 2 es divisor de 4 y el menos 2 también, y por último el 4 o el menos 4, ¿correcto? Esos son todos los divisores de menos 4. Entonces vamos a probar con cada uno de ellos, lo vamos a reemplazar en el polinomio y vamos a ver con cuál se hace 0. Entonces vamos a probar con x igual a menos 1. Empezamos siempre por los valores más pequeños, por x igual a menos 1, y lo vamos a reemplazar acá en el polinomio. Entonces si fuera x igual a menos 1 sería menos 1 a la 5, más 0 por menos 1 a la 4, menos 4 por menos 1 al cubo, más menos 1 al cuadrado, más 0 por menos 1, menos 4. Vamos a resolver acá base negativa, exponente impar, negativo.
acá todo número multiplicado por 0 se hace 0. Menos 1, base negativa, exponente impar, es menos 1. Menos 1 por menos 4, más 4. Acá base negativa, exponente par, se hace positivo, sería más 1. Acá 0 y acá menos 4. Entonces el menos 1 con el más 1 se va, el más 4 con el menos 4 se va, 0 más 0, 0. Entonces este es el valor que voy a trabajar. Con x igual a menos 1, el polinomio se hace nulo, o sea, se hace 0. Muy bien, entonces ya encontramos ese valor que anula el polinomio. Entonces con ese valor voy a trabajar, ¿no? En base a este valor hemos realizado las evaluaciones y hemos conseguido el valor que logre anular el polinomio. ¿Ya? Entonces ese valor es el que va a ir acá en mi Ruffini, porque el siguiente paso es hacer Ruffini, ¿ya? Entonces con ese valor yo ya conseguí el primer factor. El primer factor es este menos 1, lo paso a la izquierda de la igualdad, pasa con signo sumando, por lo tanto el primer factor sería x más 1. Entonces el tercer paso es hallar el otro factor. Hallamos el segundo factor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dividiendo, pues, ¿no? Voy a dividir este polinomio entre el primer factor, porque recordemos, mismo ejemplo, ¿no? El 12. El 12, un factor del 12 es el 3. El otro factor va a ser 4, porque 12 entre 3, 4, ¿no? ¿Cómo obtengo el otro factor? Dividiendo. Este es mi dividendo, ¿no? Este polinomio es mi dividendo y este es mi divisor. ¿Ya? El otro factor lo voy a obtener dividiendo pues el número inicial o el polinomio inicial entre el primer factor hallado. Entonces aquí vamos a hallar el segundo factor, obviamente dividiendo, pero como el divisor es de grado 1, entonces vamos a aplicar Ruffini. Vamos a hacer la división aplicando el algoritmo de Ruffini. Entonces, ¿qué me decía Ruffini acá? Este es el esquema. Acá arriba vamos a poner los coeficientes del dividendo, que viene a ser el polinomio que estamos factorizando. Acá sería 1, el otro coeficiente es 0, el siguiente es menos 4, más 1, 0 y menos 4. Ya está. Acá siempre se traza la línea y aquí se coloca este valor hallado, ¿no? El menos 1. Comenzamos, este coeficiente baja, luego esto se multiplica, 1 por menos 1, menos 1, signos diferentes se resta, sería menos 1, luego multiplico menos 1 por menos 1 más 1, signos diferentes se restan, multiplico menos 1 por menos 3 más 3, signos iguales se suman, acá menos 1 por más 4, menos 4, acá sería menos 4 y menos 4 por menos 1 más 4. Y aquí me da 0. ¿Ya? Obviamente siempre mi Ruffini acá me tiene que dar 0. ¿Ya? Porque obviamente el otro factor siempre lo va a dividir exactamente. Entonces siempre va a ser una división exacta. ¿Ya? Entonces acá siempre el residuo me va a salir 0. Pero a mí me interesa el cociente, ¿no? Porque el cociente es el segundo factor. Entonces en este caso, el segundo factor sería ese, ¿no? ¿Cuántos coeficientes tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que es un polinomio de 5 términos. Y el grado siempre es 1 menos. O sea, va a ser de grado 4. Entonces aquí va a estar la variable x elevada al exponente 4. Porque es de grado 4, ¿no? Entonces acá va a ser x a la 4 menos el que sigue, x al cubo, menos el mismo coeficiente 3 y el que sigue x a la 2 más 4 el que sigue x a la 1 y menos 4 final. ¿Ya? 4, 3, 2, 1, 0. Entonces este sería mi segundo factor. ¿Ya? Entonces ya tengo el primer factor, ya tengo el segundo factor. Entonces estos serían los factores, ¿no? El primer factor sería x más 1 y el otro es x a la 4 menos x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x menos 4.
Ahora vamos a analizar si estos factores encontrados son factores primos. El primer factor definitivamente es un factor primo porque, como les decía, el primer factor es primo porque es un polinomio de grado 1. ¿Ya? Pero el otro factor, el segundo factor, no es un polinomio de grado 1, es de grado 4. Entonces todos los polinomios de grado 2 a más pueden seguir descomponiéndose, ¿sí? Entonces en este caso pues es de grado 4, entonces es muy probable que este factor se pueda seguir descomponiendo. Entonces vamos a intentar factorizar, ¿ya? Y aquí pues como es un polinomio de grado 4, vamos acá a aplicar el método del aspa doble especial, ¿sí? Acá aplicaría el método del aspa doble especial porque el término principal, ¿sí?, su exponente es múltiplo de 4, ¿sí? Y recordemos acá, si retrocedemos un poquito, recordemos el método del aspa doble especial. Se utiliza para factorizar polinomios de esta forma, que tengan 5 términos, ¿no? Tenían que tener 5 términos y el primer término, que obviamente el polinomio tiene que estar ordenado, si no está ordenado lo ordeno, y si no está completo, se tiene que ver 5 términos, y si no están los 5 términos completos, lo completo con ceros. Pero el término principal, es decir, el término que tiene el mayor exponente, tiene que ser múltiplo de 4. Y el siguiente múltiplo de 3, y el siguiente múltiplo de 2, el siguiente múltiplo de 1, y el último término es independiente, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos este segundo factor encontrado, nos vamos a darnos cuenta que en este caso tiene la forma, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. El primer término, su exponente es múltiplo de 4. El segundo término es múltiplo de 3. Del tercer término el exponente es múltiplo de 2. Entonces tiene toda la forma para aplicarle el método del aspa doble. Entonces vamos a intentar factorizar utilizando aspa doble. ¿Qué me decía el método de aspa doble? Vamos a hacer un repasito acá. Entonces, en este caso, este método me decía que tengo que factorizar el término 1, tengo que descomponer el término 1 y el término 5. Vamos a descomponerlo en el producto de dos factores. Entonces acá sería x a la 4, descomponiendo sería x cuadrado por x cuadrado. Y el 4 lo puedo descomponer en menos 2 por más 2, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer la suma de la multiplicación cruzada. Sería 2 por x al cuadrado es 2x cuadrado. Y aquí sería menos 2 por x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Y acá reduciendo sería 0, ¿no? Bueno. ¿Qué más me decía el procedimiento? Que voy a restar el término central con esta resta, ¿sí? Y si restamos menos 3x al cuadrado menos 0x al cuadrado, me sale menos 3x al cuadrado, ¿ya? Y luego tenía que descomponer este resultado, descomponerlo en el producto de dos factores y colocarlo acá debajo de esto, ¿no? Tenía que colocar debajo del término central. Y a ver, al descomponer menos 3x al cuadrado, esto se descompondría en menos 3x por x. Ahora, luego tengo que verificar que al hacer el aspa simple de estos dos de acá, me salga igual a este término de aquí. Lo mismo al hacer la suma de la multiplicación cruzada, tiene que salirme igual a este término. Y no sale, pues, ¿no? Porque si multiplicamos aquí x por x al cuadrado, me sale x al cubo. Y si multiplico menos 3x por x al cuadrado, me sale menos 3x al cubo. Y aquí al reducir me sale menos 2x al cubo. No me sale igual, ¿ya? Entonces quiere decir que
estos factores iniciales que había colocado, menos 2 y más 2, no van. Entonces vamos a probar con otros valores, con otros factores de 4. Borramos entonces hasta encontrar. Entonces aquí sería, acá falta borrar el 3 también, ¿no? Bueno, los factores de x a la 4, eso sí siempre van a ser x cuadrado, x cuadrado. Aquí vamos a cambiar. Entonces ya no va a ser 2 y 2, sino va a ser 4 por 1. ¿Ah? Y como acá es menos, a ver, acá le voy a poner más y aquí le voy a poner menos. A ver, vamos a probar, si no, bueno, hay que cambiar los signos. Entonces aquí hacemos la multiplicación, la suma de la multiplicación cruzada, x cuadrado por menos 1 menos x cuadrado. 4 por x cuadrado es más 4x al cuadrado. Acá signos diferentes se restan, me sale más 3x cuadrado. Luego que me dice que este término central lo voy a restar con esto. Menos 3x cuadrado le voy a restar con este resultado, a menos 3x al cuadrado. Acá signos iguales se suman, sería menos 6x cuadrado. Y a esto le voy a descomponer en dos factores, lo voy a poner debajo del término central. Y 6x al cuadrado descomponiendo sería menos 3x por más 2x. Entonces la vamos a poner acá. Menos 3x y acá sería más 2x. Luego de ello tengo que hacer aspa simple a ambos lados para que me salga igual al término 2 igual al término 3. Para que no se vea muy mezclado, vamos a poner. Ahora sí, no se vea muy desordenado. Entonces vamos a hacer aspa simple con estos y me tiene que salir igual al término 2. Entonces acá multiplicamos x al cuadrado por 2x es 2x cubo. Ahora 3x por x al cuadrado, pero acá es menos, ¿no? Sería menos 3x al cubo. Signos diferentes se restan, sería menos x al cubo. Y acá sí cumple, ¿verdad? Me sale igual. Ok, ahora vamos a verificar, hacer aspa simple aquí. Y la suma de la multiplicación cruzada me tiene que salir igual al término 4. Entonces acá multiplicamos x por menos 1, porque acá es menos 1, sería menos x. Y más 4 por x, más 4x. Ah, no, perdón, acá es menos 3x por menos 1. Ah, sería más 3x. Menos por menos más. Y aquí sería más 4 por más 2, más 8. Y acá se sumaría, sería 11x. No cumple el término 4. Entonces, quiere decir que no se puede factorizar. No cumple el término 4. Sale 11x y el término 4 es 4x. Ahora, si yo cambio el signo, ¿no? Si yo cambio los signos, tampoco va a salir, ¿ya? Si le pongo acá el menos acá arriba y el más abajo, no me va a salir igual, ¿ya? No me va a salir el término 4, no va a cumplir. Entonces quiere decir que no se puede factorizar porque no sale, ¿ya? Entonces quiere decir que este segundo factor es primo, ¿ya? Pero siempre es bueno cerciorarse, siempre es bueno tratar de factorizar. Si no puedo factorizar, si al hacer todo el procedimiento del método no sale, entonces quiere decir que no se puede factorizar, por lo tanto es un factor primo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Sí? Entonces aquí hemos comprobado que no se puede con aspa doble especial, por lo tanto este es un factor primo. Entonces ya el polinomio quedaría completamente factorizado. Estos serían sus factores, ¿ya?
Muy bien, entonces acá hemos visto otro ejemplito de cómo aplicar el método de los divisores binómicos. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces para factorizar un polinomio tengo que mezclar varios métodos, no solamente un método, ¿no? Empiezo con un método y tengo que utilizar otro método. Por ejemplo, en el primer ejemplo hicimos divisores binómicos y después hice aspa simple. Aquí en este ejemplo hice divisores binómicos y de ahí probé con aspa doble especial. Entonces, a veces para factorizar un polinomio hay que mezclar varios métodos hasta encontrar todos los factores primos, ¿ya? Y acá tuvimos que hacer el aspa doble para este factor para comprobar si se puede factorizar o no. No se puede, no podemos factorizar aquí, ¿ya? Tampoco puedo utilizar, en este caso, ni siquiera puedo utilizar el aspa simple porque no es un trinomio, ¿ya? No se puede, ¿sí? Entonces esos serían los factores primos. Muy bien, ahora sí, entonces van a resolver este ejercicio propuesto, ¿ya? De aplicar lo comprendido. Resuelvan, aquí van a aplicar obviamente el método de los divisores binómicos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, el polinomio está completo y ordenado, entonces de frente es un polinomio mónico, entonces de frente apliquen el procedimiento de divisores binómicos, ¿ya? Resuelvan antes de pasar a la siguiente diapositiva para que tengan el tiempo de marcar. Ustedes pueden.